La lavadora lava la ropa mojándola con agua. Eso es obvio. Pero lo cierto es que hace mucho más. La ropa absorbe 3 veces su peso en agua durante el lavado. Así que el trabajo más complicado para la lavadora es secar. Cuando la ropa está limpia, el mayor reto de la lavadora es escurrirle el agua. Durante el ciclo de centrifugado, la lavadora somete la ropa a una gran presión, 500 veces más fuerte que la fuerza de la gravedad, gracias a lo que normalmente se conoce como fuerza centrífuga. Y todo eso para escurrir el agua de la ropa. Pero, ¿cómo funciona? La lavadora. El tambor. Dentro del tambor hay una cesta llena de agujeros y un motor eléctrico que hace girar la cesta en el interior del tambor. Durante el lavado, el tambor se llena de agua. La cesta gira sobre sí misma para lavar la ropa. Cuando el lavado ha finalizado, vacía el agua del tambor. La ropa está limpia, pero ha absorbido 3 veces su peso en agua. Así que ahora empieza el trabajo duro. Escurrir el agua de la ropa usando la fuerza centrífuga. Pero para entender cómo lo hace, tenemos que destruirla. La ropa limpia y mojada está en el fondo de la lavadora. Para escurrir el agua, la cesta tendrá que girar a gran velocidad. El motor eléctrico hace girar la cesta a 1300 revoluciones por minuto. Eso es lo que crea la fuerza centrífuga necesaria para escurrir el agua de los tejidos de la ropa. Este movimiento ejerce una gran fuerza sobre la ropa y el agua que contiene, y la aplica en una dirección única. Si no hay nada que le bloquee el paso, tanto el agua como la ropa deberían salir en esa dirección a 140 km por hora y la inercia las mantendría en línea recta. Pero hay cosas que se oponen a esta inercia. Los laterales de la cesta ejercen una fuerza que se opone a la inercia llamada fuerza centrípeta. La ropa es incapaz de moverse en línea recta y se apila contra los laterales de la cesta. Pero esos laterales están llenos de agujeros. Aunque bloquean la ropa y se oponen a su inercia, los laterales permiten que el agua salga. Y la inercia del agua es lo que la mantiene moviéndose en línea recta. El agua sale por los agujeros porque la cesta se opone a la inercia de la ropa, pero no a la inercia del agua. Como la cesta sigue girando a gran velocidad, empuja la ropa constantemente mientras previene, también de forma constante, que se mueva en línea recta. Su inercia la mantiene apilada contra los laterales de la cesta y el agua, imparable, sigue saliendo por los agujeros. La lavadora se sirve de lo que se conoce como fuerza centrífuga para escurrir el agua de la ropa. Y la fuerza centrífuga es bastante simple, la oposición de dos fenómenos físicos muy potentes: la inercia en una dirección y la fuerza centrípeta en otra. Y todo eso ocurre en el interior de la lavadora durante el proceso de centrifugado. La lavadora hace mucho más que lavar, ya que el grueso de su trabajo es, de hecho, escurrir el agua después del lavado. Al empujar la ropa y el agua que contiene, y al usar la cesta para oponerse a la inercia de la ropa, mientras no ofrece resistencia al agua, la lavadora elimina el 75% del agua que ha absorbido la ropa.